Gracias por continuar con nosotros y queremos decir que hemos incorporado en este programa dedicado al Día Internacional de la Mujer a un sociólogo y politólogo que desde su óptica masculina, pero también como analista, nos va a dar su visión respecto de la situación de la mujer en los tiempos actuales. Él está siempre haciendo sesudos análisis de carácter político, de carácter sociológico, y nos parece pertinente el que desde su óptica pueda decirnos cuál es la situación de la mujer, cómo ha visto estos cambios, la evolución. Estamos mejorando, no lo estamos haciendo, no solamente en el caso ecuatoriano, sino a nivel de América Latina y del mundo. Así es que le damos la más cordial bienvenida a Jorge León, quien va a conversar con nosotros sobre estos temas. Bienvenido, Jorge. Dinos tu opinión en relación a la situación actual de la mujer, cuando vemos que hay varias mujeres presidentas en nuestra propia América Latina que están liderando países, economías tan importantes como la alemana, pues están lideradas por una mujer, pero al mismo tiempo las estadísticas de maltrato doméstico nos dicen que hay unos dramas terribles, y maltrato doméstico no solamente en nuestros países, sino en los propios países europeos. En los Estados Unidos se denuncian siempre agresiones contra la mujer, y a veces hay sectores que están hablando del regreso de la mujer exclusivamente a las labores domésticas. Bienvenido. En todas partes del mundo ha habido un progreso, por así decirlo, de la mujer que finalmente logró salir del círculo, de cierto modo, que significó el hogar, para insertarse en la vida pública. Había barreras muy fuertes para llegar a la vida política. Poco a poco se las está rompiendo. Es verdad que llegar a la cúspide no es nada simple. En el caso del Ecuador conocimos el caso clásico de Rosalía Arteaga, que se le impidió ser presidenta, yo creo que en gran medida, no solo por la imagen que se devaluó un poco con Bucaram, sino porque era mujer. Y fue notorio ese caso, ¿no es cierto? Entonces, ha progresado de ahí, yo creo, a la actualidad. En el mundo occidental ha progresado. Exactamente. Pero justamente lo que quería decir es que en otros lugares del mundo, y lo que podemos constatar ahora claramente en los países donde el mundo islámico integrista, que se lo ha dado a llamar aquel conservador, conservador de esta religión que pretende que los textos sagrados son los buenos, y más aún los textos que ahora interpretan los sacerdotes a su manera, islámicos. Y que los determinan como política pública. Exactamente. ¿No? A la religión como política pública. El Islam conservador pretende que la norma religiosa debe gobernar y debe por lo mismo controlar el Estado. Ahora mismo vi que estaban determinando que a 2 millones de jovencitas y niñas les hagan la ablación de clítoris. El grupo de ISIS y Boko Haram, que están liderando la visión política de esa parte del mundo, parecería. Es decir, que en ciertas partes ha ganado finalmente esta tradición conservadora del Islam. Hay otro Islam que ahora está de retroceso, pero no es el que está liderando los ejes del Estado ni las políticas públicas. Entonces, si tomamos el caso de Afganistán, vimos no hace mucho tiempo que se quería que las mujeres no vayan a la universidad, forzar a las mujeres a regresar al hogar, cuando Afganistán fue uno de los países más liberales del mundo islámico, donde las mujeres eran profesionales establecidas, reconocidas, claro, etc. Y el otro caso sorprendente, más aún, fue el de Túnez. Túnez, cuando uno llegaba a la ciudad de Túnez, se parecía que estaba en París, ¿no? La circulación de la mujer en las calles libre, sin velo, y además en todos los puestos públicos. Cuando llegó el Islam conservador, esas mujeres perdieron ese derecho al espacio público, a ser profesionales, obligación a llevar el velo, a ser segundas en el hogar, etcétera, etcétera. Y el caso de la propia Malala, a quien la famosa premio Nobel de la pakistaní, Paz, ¿no? Claro, pakistaní, que efectivamente por haber defendido la escolarización. Una niña que quería ir a la escuela, eso era todo, ¿no? Exactamente, sí. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que en los fenómenos sociales nunca se llega a un término, es decir, ni en la desgracia, ni en lograr el máximo de ventajas para ese término. La igualdad, igualmente, la igualdad social. Hemos progresado con la democracia a tener más igualdad social, pero ahora estamos en un mundo que estamos recreando la desigualdad social y la estamos revalorizando como tal. Lo mismo yo diría en el caso de la mujer. Se ha avanzado en ciertos lugares,
y a su vez hay Está retrocesos en retrocediendo otros. en otros. Entonces, si regresamos a nuestro medio, yo diría que hemos progresado mucho en el sentido político, en poquísimo tiempo, y en este caso del Ecuador coincidimos con dos fenómenos importantes, me parece. El uno es la discriminación positiva, así llamada a la ley de cuotas que ayudaba a que la mujer sea por igual Considerada en las listas. en las listas electorales por igual que el hombre, que no sea siempre segunda, sino que pueda ser primera, etcétera, etcétera, ¿no? Alternancia, digamos, en la lista. Esta y otras leyes, como la del COTAD, la ley de partidos, han ayudado a que la mujer gane espacio, eso es evidente, ¿no? Y coincide con la preocupación política, en este caso de Rafael Correa, de promover a la mujer y a las jóvenes, sobre todo, a las jóvenes, digamos, por una cuestión de clientelismo político, porque promoviendo a los jóvenes se consolidaba como gobierno, lograba más espacio en la sociedad, etcétera, y quedaba como el modernizador de la sociedad. Entonces, buena coincidencia, esto ha permitido que en el caso del Ecuador, en el aspecto político, pasásemos, creo que estábamos en el puesto 48, 58, ya no recuerdo, en la clasificación de Naciones Unidas de la inserción de la mujer en la vida política, a estar ahora terceros en América Latina. Entonces, eso es un cambio sustantivo importante que yo creo que es propio de esta coyuntura política, ¿no? Pero a su vez, los valores de la sociedad, todo esto es fruto de una especie de voluntarismo político propio de las leyes. No es fruto de un movimiento social de mujeres. Que sale de la propia sociedad, diríamos así. Y que por lo mismo engendra ideas, engendra valores. Lo propio de un movimiento social es decir, esto es necesario cambiar, esto no debe volver del pasado, creamos valores para que no vuelva y creamos valores para el nuevo, para lo nuevo, para el cambio. Cuando no tenemos movimiento social, este aspecto que va formando a la sociedad, creando la idea de lo que conviene, no existe. Se vuelve todo voluntarioso y nosotros tendemos a tener acciones o movimientos sociales de corta duración, que lo llamo yo, porque lo que buscamos enseguida es una nueva ley. Y con la nueva ley pensamos que ordenamos el mundo. Es nuestra herencia un poco hispana, ¿no? De alguna forma, pero por ejemplo, cuando uno ve leyes, por ejemplo, en un país que ha sido modelo de democracia, los Estados Unidos, se ponen leyes, por ejemplo, para no arrojar basura en las calles o para no traspasar límites de velocidad con multas altas. Se dice que la ley va moldeando al ciudadano también, ¿no? La gente aprende lo que decían en tiempos antiguos, el loco por la pena es cuerdo, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa entonces con esta sociedad que se moldea de una forma, con una mayor participación de la mujer? Algunos sectores del liderazgo femenino están hablando más bien de que son figuras decorativas, más que realmente una verdadera participación real de la mujer en ciertos espacios. En otros evidentemente ha habido lucha, porque no podemos decir que sea solamente la llegada de Correa al poder la que posibilita estos cambios. Hay una lucha, los movimientos de mujeres han participado activamente en conseguir que muchos de los derechos se planteen. La ley de cuotas ya tiene bastantes años, no es reciente, y todavía seguimos acusando muchas en el sentido de que no se está cumpliendo la ley de cuotas cuando se trata la definición exactamente de participación igualitaria en organismos que no son de elección, sino que son por designación del Ejecutivo. Justamente yo le diría es porque la sociedad no ha engendrado ese cambio. Verdad que ha habido organizaciones de mujeres que han hecho la promoción de ciertas propuestas. Yo creo que en el caso ecuatoriano ha pesado mucho más en ciertos aspectos las normas internacionales que terminaron con Naciones Unidas, terminando que leyes y políticas públicas vayan en consecuencia, ¿no es cierto? Pero si la sociedad no crea la idea de lo que está prohibido y no favorece lo que debe ser, muy difícilmente duran esas normas. Se quedan solo en la superficie. Exactamente, no logran tomar raíz y cambiar las mentalidades, o lo hacen muy poco, ¿no? Y yo diría lo otro, usted decía Estados Unidos. Sí, pero en Estados Unidos, como en el mundo anglosajón, hay una larga tradición de la institucionalización de la ley.
La ley tiene un valor que nosotros en el mundo hispano no la tenemos. Y seguimos, la jurisprudencia y la costumbre van generando ley en el derecho anglosajón, y esto es una marcada diferencia con relación a los países latinos, diríamos en donde así, el voluntarismo es el predominante. Sí, para la construcción de la ley, evidentemente. Y seguimos con la idea borbónica del periodo de los Borbones de querer organizar la sociedad por la ley. Por eso multiplicamos leyes y no logramos reorganizar la sociedad. Lo que es triste, pero Jorge, volviendo al escenario mundial, si hacemos un balance en este año, 2015, nos hemos gastado ya 15 años de este tercer milenio, ¿no? De este siglo XXI, ¿cómo aparece la posición de la mujer en este balance? Y tomando no solamente el mundo occidental, que a veces parece que estuviéramos viviendo en una burbuja que se quiebra con hechos como los de París, o como lo que ha pasado en diferentes lugares y que nos llegan noticias de lo que está ocurriendo. Muchos hablan de la islamización de Europa, por ejemplo. En este balance mundial, cómo enfocamos la presencia de la mujer, no solamente en el mundo político, sino en evitar el maltrato, en la participación social, en lo que tiene que ver con el mundo empresarial, económico. Cuando vemos a los grandes líderes, se habla de los hombres más ricos del mundo, por hechos circunstanciales aparece por ahí una mujer. Entonces, ¿cómo estamos en este balance? Creo que hemos hecho un avance sustantivo, como yo le decía, en el hecho de que la mujer ha logrado ganarse espacio público en la economía, en los puestos que la sociedad engendra para responder a sus necesidades, en la política, en la religión, sobre todo en la católica y en la islámica. El retraso sigue siendo bastante fuerte, ¿no? No tenemos obispas, no tenemos papas. Bueno, el Papa está hablando de que de cardenales puede ser, ¿no? Porque no se necesita jerarquía religiosa para ser cardenal. Sí, bueno, sí, pero por las leyes vaticanas, es un principado simbólico, ¿no es cierto? Por supuesto, sí. No, pero ya sería hora de que la jerarquía de la Iglesia Católica sea femenina, ¿no? O también sea femenina. Entonces, digamos que se ha avanzado rompiendo ciertas barreras de discriminación de la mujer hacia la mujer y se ha recreado otras. En la ciencia, por ejemplo, es muy interesante en educación en Europa y Norteamérica, y creo que ya es el caso en Ecuador, en América Latina. La mujer ha progresado sustantivamente en ciertas carreras. En otras se ha feminizado la carrera. Premios Nobel, por ejemplo, en ámbito de las ciencias, es bien escaso el número de mujeres que llegan a acceder, y no creo que porque sean menos inteligentes, ¿no? Es una cuestión de tiempo, yo le diría, esa es una cuestión de tiempo, ¿no? Yo que he estado a veces enseñando en París o en Montreal, he constatado que en ciencias sociales cada vez tenía más mujeres en los cursos, y en segundo lugar, las personas que sacaban las mejores notas eran mujeres. Bueno, siempre eso está pasando también aquí en el Ecuador. Cuando uno asiste a la graduación de estudiantes, se encuentra que los premios Contenta, Benigno Malo o Excelencia, qué sé yo, casi siempre los tienen las mujeres. Pero no pasa después en el campo ya de la investigación. Hablé hace poquito con la doctora Del Pino y veía, pues, es una de las poquísimas mujeres que está en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. No estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de los Estados Unidos. Hay muy pocas mujeres. Cuando estuve en Joint Research Center en Italia, en el ISPRA, encontré que las mujeres estaban preocupadísimas porque no podían acceder a los cargos más importantes porque tenían que decidir maternidad o investigación. Exactamente. Ese es el gran drama. En los datos estadísticos sobre el Ecuador, de cada 4 creo que son personas que salen graduadas, una es mujer. Y creo que se debe al hecho de que muy tempranamente inician el ciclo familiar. Cuando ya vienen los niños, desgraciadamente debido a las mentalidades, a los valores predominantes, siguen siendo las mujeres que se ocupan de ellos y no los padres, ¿no? No los hombres por lo mismo. Entonces la mujer va dejando de lado los estudios y termina no graduándose. O termina estando con retraso para acceder a campos de investigación en los que podría tener una trayectoria y un reconocimiento mayor. Pues. Exactamente, pero entonces ya tenemos el hecho de que los fenómenos sociales son cíclicos. Hay momentos en que se avanza más, otros en que se retrocede, y en esto de la mujer hay siempre una tendencia, es una dinámica que va entre igualdad y reconocimiento de diferencia. ¿Rechazo la igualdad o reconocemos la diferencia? Jorge, para terminar, ¿nos quedamos con una visión de optimismo o no
frente a lo que está ocurriendo en el Occidente Ecuador? hay bastante optimismo, pero yo diría que por el momento, debido a la crisis económica, al regreso del neoconservadorismo, porque estamos en una fase de regreso del conservadorismo, me parece que va a ser más difícil que progrese la igualdad y que va a terminar ganándose más la desigualdad y el no reconocimiento de la diferencia. Qué lástima, nosotros tratamos de ser optimistas y pensar que en este mundo occidental al menos la mujer puede alcanzar aquel reconocimiento por su trabajo y por su capacidad, pero por supuesto están planteados los interrogantes y ojalá podamos seguir conversando sobre estos temas. Gracias a Jorge León que nos ha orientado sobre estos temas y con ustedes regresamos luego de una pausa.